Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Código de enlace. Capítulo 2. Capítulo 1. Acto I, primeros pasos. Resumen. La mística aventura está por comenzar, dragones, princesas y gloria sin igual. Oh bueno, eso es lo que decía Furina sobre su increíble aventura. Mientras Subaru solo podía mirar con lástima a la pequeña que le hacía recordar su lamentable primer día, mientras ambos caminaban juntos en dirección de la pastelería más cercana. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: dulce olor a vainilla, azúcar y fruta. El olor celestial de una pastelería siempre me alegra el día. Después de todo, unos buenos dulces y algo de té alegran el día a cualquiera. Quiero 20 macarrones de fresa, unas 4 rebanadas de lima, 2 tazas de manzanilla. Oh sí, también un flan por favor. ¡Qué maravilla! Tal vez estaba perdida en quién sabe dónde y estaba viviendo la fantasía juvenil de las novelas de la editorial Yade, pero eso no quitaba su indudable amor por los dulces. Esperaba que no tuviera que derrotar a ningún rey demonio o un gran mal. Porque sus habilidades físicas eran en el mejor de los casos normales y no veía formas de lograrlo por ella misma, excepto que tenía su comodín. Así que todo estaría bien. Si todo estaría bien, solo debía comer estos dulces y todo estaría bien. ¿Qué miras? ¿Acaso no tienes vergüenza? Sus ojos malvados estaban llenos de rencor. Tampoco era para tanto, compraba esto todo el tiempo y era un caballero. En las novelas esos tipos siempre están ahogados en dinero. Relájate mortal, deberías agradecerme. Después de todo, muchos matarían por pagarle a una diosa como yo. Él solo suspiró y me fulminó con los ojos. ¿En serio qué clase de compañero le tocó? ¿Acaso no podía reconocer el diamante cuando lo ve? Y bien, Subaru. ¿Qué propone que hagamos? ¿Vamos por equipo a un cerrería o ir a un gremio? ¿Qué clase cara es esa? Porque parece no estar mirando a mí. Ja. ¿De qué te ríes? ¿No es lo mejor ir a un gremio? Eso solo pareció aumentar su risa. ¿Qué clase de compañero imbécil era este? El 90% de sus comentarios eran hechos que lo hacían reír sin parar. Tenía una discapacidad mental. Lo siento, es solo que jajaja. Que yo pensé lo mismo en mi primer día. ¿Y qué tiene eso de gracioso? No veía lo divertido en tener sentido común. Digamos que este lugar no tiene nada parecido a un gremio y esas cosas, ¿eh? ¿Qué clase de tontería era esa? ¿Qué pasaba con los aventureros? ¿Cómo rayos la economía se mantenía estable? Los aventureros eran una de las bases para la seguridad de los ciudadanos, y sin ellos los bandidos estarían por todos lados dañando gravemente el comercio. ¿Cómo carajo su economía es estable? Digo, ¿cómo te aseguras de que los ciudadanos no sean robados en su camino? Es una larga historia, pero en pocas palabras, hace un año no era seguro estar acampando y robando en medio de la nada. Bueno, eso era un problema serio. Si la situación era tan mala que estar fuera de grandes ciudades o pueblos, era algo que debía tener en cuenta para cuando saliéramos de aquí. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, digamos que había ser ancestral capaz de borrar a las personas de la existencia vagando por ahí. ¿Es una broma? Mi garganta se seca, mis labios manchados de dulce se sintieron agrios y por una vez dejé de comer. Eso debía de ser un chiste, borrar a alguien de la existencia. ¿A qué se refería a eso? Morir era evidente, pero agregar el concepto de existencia era algo que la confusión de sobremanera. No, fue un problema muy serio por 400 años y solo hace un año se logró eliminar. Al menos era bueno saber que no había posibilidad de encontrarse con una calamidad que aterrorizó por 400 años este mundo mientras viajaba por la carretera. Pero no era tranquilizador saber que esa clase de seres estaban libres. ¿Qué pasaba con los dioses y los protectores de este mundo? ¿No se suponía que debían proteger y ayudar a los débiles? Era su deber. Tenía muchas preguntas, pero tenía que organizarlas. Debía entender más sobre las fuerzas de este mundo. No veía visiones elementales, así que tal vez tenía una forma diferente o tal vez simplemente eran más raros. Con desaparecer de la existencia, ¿a qué te refieres? Era de vital importancia entender cómo funcionaba este lugar. No es como si tuviera algo de miedo. ¿Segura que quieres saberlo? PFFF.
Por favor, yo soy Dios, no tenga nada que tener. Nunca dije que tuvieras miedo. Un pequeño sonrojo se formó en mi cara, era increíblemente vergonzoso como no paraba de notar cada pequeño desliz. En todos sus 400 años, solo unos pocos eran capaces de leerla de esa forma y en general la mayoría estaban muertos. En la actualidad solo Neubillete la entendía también. Jódete. Con furia golpeé la mesa solo para rápidamente disculparme con los demás en el establecimiento. ¡Qué vergüenza! Relájate, Furina, la mayoría de insultos en este lugar son bastante patéticos y como un látigo se volvió a azotar mi magullado orgullo. ¿En serio cómo podía existir alguien tan molesto? ¿A qué te refieres? La mayoría de insultos fuera son como por el dragón. Su imitación de insulto tuvo un tono sereno y elegante como su imitar a alguien, pero indudablemente caricaturesco. Este lugar no tiene gracia, Furina, así que puedes insultar en la mayoría de las cosas. Solo no recomiendo abusar tanto de ello, no son idiotas. Eso era curioso, este mundo era indudablemente más atrasado en todo. Insultos, infraestructura, tecnología y no parecía tan malo. Excepto por calamidades andantes. Le recordaba al antiguo periodo antes de la Guerra de los Arcontes, que afortunadamente no estaba viva para verlo. Bueno, retomando el tema, Tostos, ¿me puedes explicar qué pasa con la energía elemental? ¿Te refieres a la magia? ¿Magia? La magia no existía. Solo eran cuentos de niños y antiguos que buscaban entender la energía elemental hace siglos. A no ser que hubiera magia aquí. Si la magia, todos tontos ignorando deliberadamente mi pequeño error, por una euforia y curiosidad sin igual. Si había magia aquí, podría aprenderla y mejorar mi papel como arconte. Ya no tendría que hacer tantos malabares sobre su poder, si aprendiera magia. Bueno, es interesante, aunque te recomiendo tomarla con calma. Él se miró las uñas con desdén e intentaba irradiar sabiduría sin igual. Aunque se veía más como un bufón interpretando un papel. No. Es magia. ¿Cómo voy a tomarlo con calma? ¿Qué clase de dios eres, si no sabes sobre la magia? El puñetazo metafórico me llegó en el estómago, eso fue bajo Natsuki Subaru. No podía replicar y solo pude apretar los puños con ira. Ja, o vamos, no hagas esa cara, debes sonreír más, ¿sabes? El maldito descarado incluso se atrevió a darme palmaditas en la cabeza. En serio, ¿quién se creía? Tenía muchas ganas de morderle el dedo. Pero se negaba a recibir una mayor humillación, era la arconte y no se rebajaría tanto. Tu cabello es muy bonito, ¿dónde te lo teñiste? Su rostro se puso rojo del coraje, como él creía que era algo falso. Sentía su mano despeinar su cabello, quería apartarlo pero extrañamente algo dentro de ella le impedía hacerlo. Como un calor reconfortante la llena, algo extraño. Se suponía que era lo que lo daba afecto a los demás, no al revés. Era raro. Veo que el Lolimancer anda haciendo de las suyas. Su piel se puso de gallina y extrañamente sintió lo mismo por parte de Subaru. Tenía que darse prisa, no dejaría que su orgullo fuera golpeado por otro más. No soy una loli, yo soy Focalors, la justicia misma, no una niña. A un hombre lobo. Sin dudar, me puse detrás de Subaru de un salto, él era un caballero. Él sabría qué hacer. Relájate, niña no muerta. El hombre lobo me miró algo incómodo pero no molesto. Furina es un amigo mío, es un buen hombre con unas palmas en mi espalda. Me insisto en salir de mi preciado escudo. Claro, había visto a otros. Pero él era mucho más intimidante y cuando digo mucho es mucho. Lo siento, Ricardo, ella no es de por aquí y bueno, la asustaste. Ja, no te preocupes, chico, estos músculos lo valen al final. El hombre lobo sonriendo con orgullo mientras hacía poses ridículas. Hombre, esto era una locura. ¿Cómo Subaru no estaba asustado? Ja, no cambies, ¿Cómo está mi niña Anastasia? Casi al poco tiempo de decir eso, una bola de pelos salió despegada como una bomba de cañón y golpeó el abdomen de Subaru. Afortunadamente me moví lo suficiente rápido para no caer al suelo. Mimi está feliz de verte. ¿Dónde está Garfield? Con duda movió su cabeza para ver mejor al atacante y al final vio una de las cosas más lindas que vio en su vida. Claro, no tanto como ella, pero indudablemente adorable. Jaja, gracias Mimi, yo igual estoy feliz de verte. Al final le dio unas palmaditas y explicó que solo estaba él solo en la capital, lo que desanimó a la pequeña.
Ten cuidado Ricardo que tu hija es toda una cazadora jajajaja gracias niño, aunque no se la dejaré fácil a ese chico Garfield. La imagen de ambos sonriendo era indudablemente cálida y su miedo instintivo fue desapareciendo lentamente. Oh mini jefe ¿quién es ella? Parpadeé mientras me señalaba a mí. Una sonrisa se formó en mis labios, era hora de presentarme como debía ser y cumplir mi papel, solo para que luego recibiera una mirada de Subaru que me detuvo. Oh, ella es una vieja amiga de mi tierra natal. Él me sonriendo de manera forzada y me agarró por el hombro, entendí la señal. Oh, qué interesante Natsuki-san, ¿qué haces solo con esta mujer? Otra nueva voz se unió y cuando la vi era curiosamente bastante normal a diferencia de todas las demás personas que había visto hasta ahora. Claro, su cabello era de un toco chillón muy caricaturesco, pero no era algo tan raro aún en su experiencia ya que normalmente esos colores venían de gente de linaje noble o cosas por el estilo y cuando más la analizaba, parecía que de hecho parecía tener razón. Su vestido era elegante e indudablemente noble, era blanco y parecía dar la ilusión de ser algo ajustado de una forma que acentuaba sus caderas aunque era evidente para sus años de experiencia que era bastante holgado, además de acompañarlo con una bufanda que parecía más una capa hecha con piel de zorro y un sombrero blanco. Su sonrisa solo podía describirse como la de un kitsune astuto y codicioso. Sintió un escalofrío recorrer mi espalda cuando miro a través de mis cristalinos ojos heterocromáticos. Ella parecía ver mercancía en lugar de la persona que estaba, era repugnante. Hola Anastasia-san, bueno vine a comprar unos regalos para Emilia-tan y me encontré con... Espera un segundo, ella solo le disgustó con burla como si se burlaría del lento pensamiento del chico, al final con naturalidad se acercó lentamente a mí y me ofreció la mano. Anastasia-san, un gusto dudó por un segundo mirando a Subaru, él solo se acercó y me dio el visto bueno. Lady Fossalors de Fontaine, el dios de la justicia, aunque puedes llamarme Furina. Era desalentador no poder hacer su presentación épica, pero había entendido el mensaje anterior de Subaru. Vaya Natsuki-san, y yo que pensaba que eras único. ¿De dónde vienes? Ella solo llamativamente y rió dulcemente mientras apretaba mi mano. Anastasia-san, presidenta de la empresa comercial Osin, apuesto que ha escuchado de eso. Sus ojos parecían analizarme, conocía los de su tipo aunque algo en ellos parecía más humilde. Subaru solo me suena aún más que su presionado de hombros fue una señal de no tomarla a la ligera. Lo siento, no he escuchado de dónde venimos, no nos involucramos con sus naciones, tenemos otros asuntos más importantes a nuestros ojos. Una disculpa. Subaru solo me miró con el ceño fruncido y me dio una mirada clara de que había dicho de más. Oh, ¿y qué asuntos son tan importantes para que no se involucren con los demás? Lo siento, Anastasia-san, pero son algo personal y preferimos guardarnos esos asuntos. Su tono era dulce y energía, pero era clara la advertencia sutil de que no se metiera en sus asuntos. Un escalofrío recorrió en mi columna, era la clase de mirada que podía ver en sus primeros años como arconte, era la clase de mirada que los veteranos experimentados que vivieron las tragedias antes de ella, hombres que vivieron en carne propia el infierno de fuerzas más allá de lo que un mortal debería ver en toda su vida. Sinceramente esperaba no tener que enfrentar los mismos horrores que le dieron esa mirada a Subaru. Oh, lo siento Natsuki-san, no intento ser grosero, pero sabes que esta mujer codiciosa no puede evitar atraerse por tu enigmático pasado. Gracias por entender, Anastasia. Pero hay cosas que prefiero guardarme. Ambos se sonrieron con cariño, pero no podía evitar notar una pequeña tensión en Subaru. Se notaba su cariño y confianza, pero aún así no bajaba la guardia, lo cual a su vez me hizo levantar la mía. Si él no sentía lo suficientemente cómodo, ella tampoco lo haría. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Subaru. El tono de la voz era refinado en tono noble, aunque lleno de afecto. Oh, ¿eres tú, Julius? Su tono era condescendiente, pero aunque lleno de afecto, era un comportamiento de un tsundere de libro. Julius parecía un cachorro pateado al escuchar la condescendiente que era Subaru. Y no pude evitar darle una patada, el hombre claramente lo valoraba mucho. Ouch, Furina, ¿qué te pasa? Con una calma absoluta le susurré al oído y señalando discretamente a la triste cara de perro pateado de Julius. Mira su cara, el pobre necesita un cumplido. Subaru solo resopló, como si la sola idea de expresar cariño genuino fuera de una locura, pero luego vio su cara y suspiró. Julius, su cara era increíblemente seria, como si acabara de confesar el mayor tabú del mundo.
Pero un sonoro parecía rojo delatar su indudablemente lindo cariño que tenía por el chico, era un hecho de que se reiría de su secuaz luego de esto. Sí, Subaru. Sus ojos se iluminaron de nuevo como si un hermano mayor favorito te felicitara, no es como si tuviera hermanos. ¿Quieres una rebanada de pastel de lima? ¿Eh? Mi mirada se ensanchó. No, el bastardo no estaba a punto de hacer esa jugada. Por supuesto, Subaru, por un segundo el hombre dejó su fachada elegante y sonriente genuinamente. No se sentía orgullosa en lo más mínimo de su anterior acto de apoyo y ahora solo podía ver con la última cómo era devorado su pastel favorito. Mimi también quiere, gran mini jefe, con gusto. Mimi toma un poco el maldito bastardo, me sonoro inocentemente mientras le acariciaba la cabeza y le daba mis macarrones de fresa. Era indudablemente adorable como la pequeña se pegaba a su palma y movía la cola. Le recordaba a Sir Gregorio cuando movía felizmente su linda colita cuando pasaba por la avenida 23, también a Tommy le encantaba que le acariciara su cuello. Cuidado, Mimi, tienes un bigote de dulce, con dulzura. Subaru limpió con un paño el bigote cremoso de la pequeña mientras esta reía dulcemente que podría generar caries a sus dientes. Ja, me haces cosquillas. Mini jefe no era un impulso de lindura, se negaba a ceder ante tal herejía. No dejaría pasar que acaban de robarle sus preciados dulces. Y bien, Natsuki-san, ¿qué estabas haciendo originalmente aquí en la capital? Bueno, mira, no le cuentes a nadie, pero en 2 días es el cumpleaños de Emilia y venía a comprarle unos regalos sorpresa. Anastasia, por favor, no le digas a nadie, un regalo de cumpleaños a su ama. Era interesante aunque algo aburrido. Aunque sabía que esto no era una fantasía literaria, aún era decepcionante lo normal que sentía todo fuera de las personas, animales y el ambiente medieval. Oh, no te preocupes, Natsuki-san, yo no soy un chivato. Les mandaré felicitaciones y además, ¿no quieres ayuda? No gracias, Anastasia-sa. Vamos, mini jefe, Mimi sabe de increíbles tiendas de comida y juguetes. Apuesto que con mi gran ingenio de Mimi, podrás conquistar el corazón. En mí una pequeña sonrisa pícara se formaba, amaba estos chismes. Un caballero intentando cortar a su dama. Subaru no tenía vergüenza. Subaru, no sabía que eras tan de avergonzado. Tú cállate, tabla de alfiler. Mi rostro se puso rojo de vergüenza y no pude evitar mirar mi cuerpo, que aún parecía de 15 años, no era su culpa, simplemente era algo que llevaría hasta el día que su papel terminara. Luego de eso se volvería en la mujer más linda de este mundo. Oh, cállate, estoy en crecimiento. Digo, un dios no necesita esos burdos pedazos de carne. Mi imagen es perfecta. Al final me miró con ojos de lástima, o quien se creía, era increíble por sí sola. No se necesitan unos estúpidos trozos de carne. Vamos, mini jefe, Natsuki-san, te recomiendo aceptar con cautela. Se acercó a su oído y le comenzó a decir cosas a Subaru, el cual ganó a regañadientes. Pero con la condición de que él quería un asiento de primera fila, para ver en sus propias palabras. Debo ver los primeros pasos de mi hermano mientras miraba a Mimi, seguro que no era un lolicón, ¿verdad? El punto es que nos embarcamos en una nueva aventura llena de acción. Furina, ayúdame con la bolsa y deja de caminar por el barandal del puente. Te vas a caer. No me voy a caer. ¿A qué te dije, Furina? Debes tener más cuidado, bla 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 bla. Bla, bla bla, Furina, ayuda en esto, Furina, ten cuidado, bla bla bla. No eres mi padre. Su ropa se sentía pesada y pegajosa, afortunadamente no sentía fría. El sol estaba en su punto álgido, este primer día apestaba. Primero sus preguntas quedan sin respuesta, luego recibe el susto de su vida. Para poco después terminar en una sesión de compras donde solo se queda parada como idiota por no saber leer el lenguaje extraño. Y para rematar, mientras caminaban tranquilamente, tropieza de tal forma que aún no sabe cómo sucedió, solo empeoró cuando terminó cayendo a un río que estaba debajo del puente, donde al final su ropa quedó arruinada. Al final tuvo que quitarse su abrigo y guardarlo en una de las bolsas para no resfriarse. Afortunadamente Subaru le dijo que en lugar de ver el lenguaje como idiota por varios minutos, esperara en la entrada para que se ahorrara la vergüenza de parecer analfabeta. Gracias, Anastasia-san, Mimi y. Ricardo Julius de nuevo parecía triste por ser excluido. En serio, ¿por qué Subaru era tan cruel con él? Por Julio. Subaru se sonrojó de nuevo y al final Julius sonó mientras nos despedimos.
Quería levantar la mano para igual despedirse o acariciar a la niña gato, pero sus manos estaban llenas de bolsas con comida, objetos que no entendía y un sinfín más. No te preocupes Natsuki-san, fue un honor. Mándale felicitaciones Emilia de mi parte. Mimi está feliz de ayudar, aunque no olvides ayudarme con Garfield, mini jefe. En serio qué bonita y adorable era, claro no se compraba a ella. Pero aún le daría un sólido 9, 10 en lindura. Jaja no te preocupes el plan, sigue en marcha. No más sea amable con él, sabes que es rudo por fuera pero su corazón es tan frágil como el viento. Mimi dará mucho amor a Garfield y le hará el chico más feliz. Gracias, Mimi, en serio nos vemos en la fiesta. Subaru fue un gusto verte chico, pero no esperes que le entregue a tu discípulo a mi hija, jajajaja no te preocupes Ricardo mi hermano es todo un hombre de bien te doy mi palabra, le enseñé bien. Al final ambos rieron mientras se daban un presionado de manos. ¿Terminaste? Sí. Lamento hecho esperar solo asentí en silencio, realmente solo quería descansar. Este día agotador, ya era insoportable mantener la fachada de ser un dios y era solo peor luego de recibir golpes por todos lados. Ahora tenía que aprender todo como si fuera un niño recién nacido, todo era simplemente agotador y a la vez muy emocionante, claro estaba perdida pero tal vez no era tan malo. Pero eso no quitaba el hecho de que apeste este día y sí situación. Oye Furina, ¿estás bien? Claro mi fiel sirviente, yo un dios. ¿No sentirme bien? PFFF. Por favor es imposible él solo me miró, suspensó y me sonrió. Él lideró el camino nada memorable sucedió en el trayecto solo niños jugar, un panadero riendo con lo que parecía su esposa y yo eso que era. Parecía un reptil con un arnés, ok eso sí era importante. Lindo, ¿no? Al final me sonrojé, la ciudad era grande y muy viva casi como el propio Fontaine. No podía evitar darme una señal de paz, pero un poco frágil si le preguntas casi como si algo importante le faltara a este país. Las calles pasaron hasta que nos detuvimos en un puesto con un estilo que me grababa las tiendas extranjeras de Inazuma. ¿Qué nos dices aquí? Bueno solo quería darte algo para animarte. Eso no dio mucho con lo que trabajar, pero lo seguía dentro del establecimiento, la gente traía un yukata y aunque no tenían nada de rasgos de Inazuma su estilo lo era. ¿Qué clase de helado es tu favorito? Al final parpadeé. ¿Por qué preguntaba eso? Digo si seguían la lógica este lugar no deberían existir los helados. ¿Qué sentido tiene esto? Vainilla, ¿por qué preguntas? Él sonoro dulcemente, mientras me hacía señas para que dejara las cosas en una mesa mientras él pasaba a atender unos asuntos. Al final esperé, no tardó mucho tiempo donde apareció con 2 conos de helado y a su vez traía en otra bolsa lo que parecía envases de más helado dentro de una caja de cristal con esquinas llenas de hielo que no se derretía, otra cosa que debía preguntar a futuro. Eso es. Tómalo disfrútalo, mi padre siempre me compró uno de niño, cuando tenía un mal día yo de mal humor, por favor no estoy, gracias Subaru. Al final solo lo tomé con torpeza, como se suponía que debía actuar en esta situación. ¿Debería agradecer genuinamente? ¿Actuar como se esperaba? ¿O simplemente una combinación de ambos? Esto se sentía muy extraño, antinatural, nadie en toda su vida la trataba así, era incómodo, sabía bien, era artesanal lo podía sentir con cada prueba de hielo genuino no era algo hecho con energía elemental. Tenía dudas de cómo los rayos había helado aquí, tenían pizza, panqueques, caramelos, chocolate, y un sinfín más de ideas se formaron en mi cabeza. Tal vez la gastronomía no era tan mala. Porque sentía algo caliente encima de ella. Al final levantó sus ojos del helado y observó que tenía una chaqueta extraña encima de él. ¿Eh? ¿Qué demonios? Parpadeó confundida, era extraña la sensación parecía transmitir seguridad y sabiduría, como si llevara las experiencias de múltiples historias. Ten cuidado se va a derretir él no tenía su chaqueta pero parecía llevar una camiseta verde debajo de su camiseta de manga corta negra, la sola idea me hizo sonrojar y querer darle un puñetazo en la cara. Pero eso significaría mirar su helado por su ropa. Si definitivamente no le hacía feliz que alguien la viera solo a ella Furina y no a la increíble Arconte Hidro. Tú. ¿No tienes vergüenza ante tal acto tan descarado? Sentí mi cara calentarse de la vergüenza.
¿Acaso un dios le da vergüenza recibir cariño? ¿No por naturaleza están acostumbrados a recibir alabanzas? Tú eres un tonto. Este imbécil le parecía gracioso burlarse de la divinidad. Ya lo verás. Un juicio le llegaría por sus herejías. Ya nadie dice tonto. Furina, ¿me estás llamando vieja? Él parpadeó algo sorprendido, parecía que no se lo veía venir. Ja. Se lo merecía por hacerla pasar tanta vergüenza. Era su oportunidad de remontar y declarar su victoria. ¿No oyó Sol? ¿O qué patán eres, intentando cortar a un dios mientras supuestamente intentas ganar el corazón de tu jefa? Qué pervertido eres. Él se sonrojó de vergüenza, o la satisfacción de ganar al final estaba llegando. Además, seguro que no te gusta Julius, siempre te sonrojas cada vez que muestras el mínimo de cariño, ¿no eres un tsundere de closet o no, Subaru? Solo para luego de eso comenzar a hacer una actuación de besos mientras juntaba mis manos. Él solo se quedó con la boca abierta y con las cejas levantadas. ¿Qué carajo? Su mirada era simplemente oro, decía mucho. Desde asco, confusión, diversión, vergüenza y un sinfín más. Ja. Furina 1, Subaru 0. Al final ambos reímos, fue divertido, no lo negaré, y él no lo tomó mal. Simplemente dijo algo como Chibi. Otra de sus cosas raras de Inazuma, suponía. Bueno, creo que es hora de ir al establo. Patrache debe estar impaciente. ¿Quién es Patrache? Él solo sonriente y me miró con total arrogancia. Mi dragón. ¿Tu dragón? Es una broma, ¿verdad? Su mirada decía todo. ¿Qué rayos con este mundo, que ahora se suponía que este era redondo o que Celestia no sabía de él? Al final resoplé y lo seguí hasta las puertas de lo que parecía la salida de la capital. Los guardias saludaron con reverencia a Subaru e incluso uno le pidió un autógrafo. Ahora que lo pensaba, la gente de aquí eran extremadamente muy dulce con él, le daban descuentos e incluso algunos niños le daban dibujos de él, casi como un héroe. Al inicio lo descartó porque era un caballero, y por lo que escucho de Mondstadt es que eran respetados, admirados y reverenciados con un cariño sin igual por sus habitantes, pero al ver cómo incluso los caballeros lo trataban con admiración le hizo sospechar que mi compañero no era tan simple como creía. Aquí está su dragón, Subaru-sanma, gracias por estacionarse, es un honor, diría un caballero rubio de ojos verdes. Era guapo e imponente, pero extrañamente se mostraba como un niño pequeño al lado del larguirucho chico de ojos feos. Gracias, chico, sigue con los esfuerzos. El soldado solo avanzaba mientras nos dejaba pasar a ambos y caminamos por múltiples secciones. La imagen de reptiles con arneses la incomodó un poco. La mayoría tenía unos ojos orgullosos, llenos de poder y autoridad. Parecían auténticos guerreros por sí solos, y comencé a tener dudas sobre cómo sería el compañero de Subaru. Sinceramente esperaba algo poco imponente, como todo en él transmitía, era la viva imagen de un bufón de buen corazón. Así que dudaba que todo lo de este lugar le fuera algo normal y cómodo. De hecho, no le sorprendería que se lo comieran de un mordisco con esos dientes afilados, incluso uno le sonó y ensanchó esos dientes horribles. Ja ja ja, no tengas miedo, Furina, no muerde en mi cuerpo. Instintivamente tembló de miedo, era horrible que fuera llevado a esto, pero realmente sentí que le mutilarían si se alejaba un poco de Subaru. ¿En serio? ¿No ellos prefieren a alguien con las carnes y eso? Fue un golpe bajo. Él solo se rió y me dio unas palmaditas en la cabeza, para luego abrir unas puertas de madera, por donde salió una mancha negra con dientes afilados y con un pico como una guadaña. Sus ojos afilados me atravesaron como la misma muerte, y el recuerdo de aquella noche donde encontré con esa misteriosa mujer regresó a ella con fuerza. Mis piernas temblaron y si no fuera por Subaru, que me tomó por la cintura segura, caería al suelo junto con las bolsas. Tranquila, Furina, Patrache es una buena chica, no te hará nada, susurró dulcemente mientras acariciaba la cabeza de la abominación, la cual soltó un chillido de satisfacción. No gracias, prefiero quedarme afuera. Jeje, debía salir de ahí, simplemente no me sentía bien estando al lado de esa cosa y necesita aire fresco. Sí, aire fresco. No irás a ninguna parte, te tiemblan las piernas y dudo que puedas caminar con torpeza. Miro al suelo. Tenía razón y me sonrojé por 20ª vez en el día.
Furina, tranquila, sé que esto es muy sorprendente y chocante, pero verás que no es tan mala. Mira, acaricialo. Quería decir que no, pero sus ojos me decían que él no aceptaría un no por respuesta. Así que solo pude acercar mi mano temblorosa como un fideo. Sentí que mi cara se ponía blanca y se tensaba mi mandíbula. Él solo llamativo y me dio unas palmaditas en el hombro como apoyo. Se sintió áspero y algo puntiagudo. Él me miró a los ojos. Su iris era amarilla y su pupila era afilada como la de un felino, pero era oscura como la noche. Era la descripción perfecta de un dragón, solo que sin las alas y no escupía fuego. Al final lanza un suspiro tembloroso y comienza torpemente a acariciarlo. Él no se resistió y lentamente ganó la suficiente confianza como para que mi mano no temblara como una tetera hirviendo. Mejor. Sí, y al final salimos acompañados por Patraciche. Y cuando vi el cielo estaba de un tono rosado con naranja, era evidente que la noche se acercaba. No tenía sueño y si fuera por ella, preferiría salir de la ciudad para encontrar una forma de regresar a casa. Subaru pareció mirarme de reojo y entendió. Pareció abrochar una bolsa de cuero al costado de Patraciche y dejó sus bolsas junto a las mías. No eran muy pesadas, lo sabía porque podía cargarlo sin problema, una hazaña notable para ella. Pero el problema es que eran muy voluminosas. Al final nos subimos y la cosa comenzó a andar. Era muy rápido pero cómodo, muy diferente al caballo. Cuando le pregunté a Subaru, él me explicó que en este mundo existían algo llamados bendiciones divinas, que eran otorgadas por algo llamado Od Laguna, que era el mundo mismo. Algo confuso si se lo preguntas. Oh, ¿cómo las visiones? ¿Visiones? Ahí fue cuando nos dimos cuenta que no veníamos del mismo mundo exactamente. Al final Subaru dijo algo sobre el multiverso mientras se frotaba la barbilla con la mano. Cuando me preguntó me explicó de una forma interesante. Las estrellas del mundo representan un mundo y el cielo oscuro era como un océano en el cual los mundos se dividían. Era un concepto único y me hizo recordar al famoso viajero de mi mundo, el cual se había ganado un nombre por sus hazañas en las otras naciones. Se decía que venía de más allá de las estrellas. Ella era otra viajera de las estrellas. La idea le hizo gracia. Furina, la viajera de más allá del cielo. Al final me reí para mí misma. Lentamente, con las horas pasando, el frío aumentaba y lo sentía en mis piernas. Tal vez debería llevar un pantalón en lugar de shorts la próxima vez que salga. Afortunadamente mis brazos y pechos se sentían bien. La chaqueta del chico, aunque delgada, transmitía una calidez sin igual. Entendía un poco por qué la usaba ahora. Al final la charla se alargó a las diferencias de nuestros mundos. No parecían muchas de manera superficial, pero cuando más indagaba más se sorprendía. Oye Subaru, ¿qué pasa con Celestia? Por lo que me has contado, lo más cercano es un tal Jesucristo y era solo un simple humano originalmente. ¿Celestia? Ya sabes, el gran ojo que todo ve, aquel que gobierna el todo. Vive en las nubes en una plataforma de mármol blanca, por lo que tengo entendido. Está algo confundida, realmente estaba comenzando a dudar de lo que creía. Después de todo, ¿no se suponía que Celestia era la máxima autoridad de la existencia? El propio título de arconte se les entregó como una forma de respeto e interés, como una forma de demostrar que eran dignos de servirles por toda la eternidad luego de sobrevivir a una de las purgas más horribles de la existencia. Sentaba bien. Lo siento, Furina, pero no sé de qué me hablas. De donde yo vengo no existen dioses claros como tal. Solo fue algo más místico y que no se ha confirmado. Mi corazón latió más alto, mi curiosidad estaba en su punto más álgido y mis dudas comenzaban a hacerse más fuertes. ¿A qué te refieres con no confirmado? Mi alma gritaba por la respuesta. Algo importante estaba sucediendo y debía saberlo. Bueno, ya sabes, se habla de humanos que han ascendido, dioses que representan conceptos como el sol o la luna. Pero nunca algo confiable y absoluto que te diga que un dios existe en verdad. Al final guardé silencio. La idea era absurda. No existían dioses. Solo humanos. La idea era absurda, pero sus teorías e instinto de la verdad le decían que era correcto. Jaja. Jajaja. Jaj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 a. Me reí. Como nunca antes, su idea se había confirmado y la llenó de un horror sin igual, pero a la vez de una felicidad tan absoluta que solo pudo expresarla de la única forma que había podido expresar sus emociones en toda su vida.
Llorando, de alguna manera había burlado su pecado, ya no estaba bajo el ojo constante de Celestia y con el miedo constante de que alguien se enterara de que no era la verdadera arconte. La profecía decía que debía solo quedar ella no. Así que mientras no estuviera todo estaría bien. Y además incluso si no fuera así, todos creían que era la arconte así que todo debería salir bien pues no había fallado. Solo eran unas semanas antes del gran final, ellos estarían bien sin ella. Pero ella de alguna forma había logrado superar su más anhelado sueño antes de lo esperado. Las lágrimas solo empeoraron junto a su risa desquiciada, era absolutamente una locura, una hermosa locura que debería repudiar, pero irónicamente se aferró como un hombre que se aferraba patéticamente a una tabla en medio de una tormenta. Sin vergüenza abracé a Subaru, él me gritaba algo. Pero no lo escuché. Sentía como el dragón se detenía, pero seguí llorando de felicidad. Ya que por primera vez en 400 años podía ser ella misma, podía ser Furina y no Focalors la diosa de la justicia. Ya no tenía que fingir nada, sabía que estaba mal sintiéndose tan feliz, pero la paz que le entregó fue tan abrumadora que no pudo evitar llorar de felicidad. Lloró por quién sabe cuánto tiempo, sintiendo como la barrera que había puesto por 400 años se rompía como una prensa que transmitía todo lo que guarda en su interior desde su absoluta soledad, el miedo, su complejo de inferioridad, el dolor, la ira, su alegría, etc. Lentamente su cuerpo se cansó, sintió sus párpados sintiéndose más pesados, pero no soltó a Subaru. No quería estar solo en este momento, simplemente no soportaba la idea de caminar sola por más tiempo, tenía una oportunidad absoluta de no fingir, de llorar a flor de piel sin ser juzgada, así que simplemente lo abrazó desesperadamente como la patética excusa de persona que era. Mientras se entregaba a las profundidades de su mente. Y por primera vez en 400 años Furina lloró de felicidad y pudo dormir feliz. Notas. Lo siento por la tardanza, en serio simplemente las cosas se han acumulado en mi vida y apenas he tenido tiempo para tocar el teléfono para escribir. Intentaré sacar el próximo capítulo en unos días.